¿Es bueno este frío para el campo o no? Bueno, es lógico que esta temporada de frío ocurra y que como está ocurriendo ahora, debería al menos apaciguar un poco el tema de la chicharrita, debería secar más fácil el maíz, así que creo que era lo que todo el mundo estaba un poco esperando, sobre todo para lo que es maíz, ¿no? Yo recuerdo que después de las grandes heladas era muy bueno para poder cosechar al día siguiente porque había poca humedad y, por ejemplo, en el caso del maní se sabía trabajar hasta quizás 12 o 1 de la madrugada cosechando. Tal cual, sigue siendo lo mismo, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero en cuanto a la calidad del grano, sí o sí tiene que estar seco. Claro. Para poder aprovechar este tipo de cosas, ¿no? Y que es más fácil, por otra parte, conservarlo también, ¿no? Por supuesto. No sé para la hacienda que cómo impacta, digamos, estas bajas temperaturas, por decir a lo mejor no es tan bueno, ¿no? No, la verdad que no tengo ese dato preciso. No, sí, está, Pero, estamos iguales. Pero bueno, que algún productor ganadero nos envíe algún mensaje y nos algún cuente. mensaje y ¿Sí? nos diga qué pasa con la hacienda. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Juan Basqueto, se ha venido hablando y mucho del tema retenciones y alguien que ha prometido la eliminación de las retenciones ha sido el propio presidente Javier Milei. La pregunta es, ¿para cuándo? Porque el campo creía que tal vez esto iba a ser más inmediato, que ya en el corto plazo se iba a encontrar sin retenciones, pero aquí estamos. Bueno, en realidad nadie sabe para cuándo sería el equilibrio fiscal, para cuándo sería la eliminación de las retenciones, ¿no? Lo que sí podemos establecer es cuál fue el impacto o cuál es el impacto que tiene ante los productores. El primer impacto que tiene ante los productores es, yo hoy tengo un producto que es un grano, que está sometido a cierto régimen de retenciones y que ese régimen de retenciones va a ser de alguna manera menor más adelante. En definitiva, eso va a costar más. Entonces, uno trata de atesorar todo lo que el día de mañana puede vender más caro, entonces lo que va a generar esto es, voy a vender lo justo. Si antes pensaba que voy a vender lo justo y necesario, ahora no solo piensa que va a vender lo justo y necesario, sino que está analizando la posibilidad de tomar créditos en lugar de vender granos para aprovechar una posible suba de retención, una posible suba de precios motivada por la baja de retenciones. Entonces el productor empieza a sacar este tipo de cuentas ahora y dice, a estas tasas bajas muchos se animan, algunos tomando coberturas, otros un poco más audaces sin ni siquiera tomar coberturas, a tomar créditos a una tasa que ronda el 2,5%, el 3% mensual para algunos productos del agro, alguna tasa cero en dólares, que también están en algunos productos del agro, o sea, para su capital de trabajo, para comprar los insumos. O sea que el primer efecto de los anuncios del viernes en la rural del presidente Milei fue, voy a vender lo justo y necesario y voy a aprovechar las bajas tasas para poder financiarme y tener una estructura financiera, económica, un poquito más compleja, pero esperanzada en que los precios más adelante van a ser mejor. Esto, digamos, en definitiva, también en cierta manera atenta contra el objetivo del gobierno, que era juntar dólares rápido, porque lo que ha generado este anuncio es, de alguna manera, una retracción en las ventas. Si bien claro, hoy es un día flojo en el mercado en general, porque no hay mercado de referencia, porque en Estados Unidos se conmemora el Día de la Memoria, el Día de los Caídos en Guerra, así que en definitiva hoy es un día que pasa sin demasiada trascendencia en Argentina, pero que seguramente mañana ya empezaremos a ver algunos impactos con respecto a estos anuncios, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene que ver, voy a vender para pagar lo justo y necesario, si es que no puedo tomar prestado. Es decir, con esto me estás diciendo que el productor va a seguir comprando silo bolsas para almacenar los granos, por lo menos aquellos que pueda guardar. Lo que pasa es que es lógico. ¿Por qué lo que es lógico esto? Porque, por ejemplo, el productor se enfrenta a pagar arrendamientos, ¿sí? Que eso lo paga en quintales de soja, o sea, lo paga en grano. Su moneda de cuenta es el grano. Si él se deshace de los granos ahora y después la soja aumenta,
él termina aumentando sus costos de producción. La primera reacción natural es, voy a conservar lo que es mi moneda de cuenta. Entonces lo hace de esta manera, y durante todo este tiempo y sobre todo el año pasado, los productores se acostumbraron a esto de, como decimos en la jerga, arbitrar tasas, a fijar cuánto rinde almacenado el grano, es decir, se fija en los precios de futuros, se fija en los precios de futuros de tipo de cambio, y tiene una gimnasia que antes no tenía el productor agropecuario y que le permiten ser un poquito más eficientes a la hora de comercializar. Esto no quiere decir de que va a vender siempre más caro, no, sino que va a aprovechar oportunidades que el mercado le está mostrando de manera precisa y concreta, las aprovecha. Esa expertise, esa herramienta que el productor adquirió en los últimos años, sobre todo en el último año, esperando la devaluación, la va a volver a aplicar ahora, y yo creo que es sobre lo que todos van a estar trabajando, ¿no? Juan, y perdón, pido disculpas si a lo mejor digo algo absurdo, ¿no? Pero creo que la llegada del silo bolsa también en algún sentido cambió y favoreció el escenario para el productor, porque antes tenías que tal vez cosechar y vender porque no tenías dónde almacenar los granos. O si almacenabas era muy poco, eran quizás muy pocos también los que contaban con una instalación de silos, los tradicionales silos metálicos, para poder guardar el grano. Hoy me parece que el silo bolsa te permite decir, bueno, levanto el grano, si necesito vender, vendo, y si no, lo dejo en el campo, almacenado ahí, protegido y esperando el precio más conveniente o el momento más adecuado para vender. ¿Puede ser así o no? Sin duda, creo que marca un hito la aparición del silo bolsa allá por finales de los 90. Cuando antes del silo bolsa ocurría esto, ahora si la mercadería está en condiciones de ser almacenada en el silo bolsa, o sea, no puedo poner cualquier tipo de mercadería, tiene que estar seco, tiene que estar en ciertas condiciones. Hay alguna mercadería que tengo que entregar sí o sí porque no la puedo almacenar en silo bolsa. Porque el grano, porque hay muchos que a lo mejor creen que se puede guardar fácilmente. Es un ser vivo. Es un ser vivo. Es un ser vivo y por lo tanto tiene que reunir muchas condiciones de humedad, también de ciertas plagas que lo terminan destruyendo, lo pueden terminar afectando. Sí, en realidad básicamente el grano tiene que estar seco para poder ser almacenado. Y muchas veces por alguna cuestión de comportamiento del tiempo se apresura, o en este caso se apresuró la cosecha de maíz en muchos casos, porque bueno, este fenómeno que generó la chicharrita, el espiroplasma, ha hecho de que se haya cosechado de manera prematura los granos, es decir, con mucha humedad. Ese grano se tiene que entregar para que sea acondicionado, para que se seque, para que se saque el agua de adentro del grano, para que no se pudra. Entonces ese grano va a ser comercializado. Aquel grano que esté seco, ese sí o sí se puede meter, o ese sí se puede meter en un silo bolsa y conservarse por un tiempo determinado. Entonces yo creo que es la constante. Esto genera también un alivio en la logística, esto le permite a los transportistas trabajar de manera más ordenada durante todo el año. Esto permite producir más. Esto, digamos, cambió la forma. No es ni bueno ni malo, es diferente. Y creo que sirvió como para provecho para todos los eslabones de la cadena, inclusive para el acopio, que en su momento lo podía ver como una especie de amenaza a la actividad, el hecho del silo bolsa. Yo creo que es bueno, es algo que al productor le permite almacenar en su propio campo, aquel que no tiene instalaciones fijas, y sobre todo aquellos que producen en campos arrendados, ¿no? Bien. Juan, cambiamos de tema. Hablamos del mercado climático americano. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en los próximos días se define la cosecha en el productor número 1 del mundo de granos, si sumamos soja y maíz, que es Estados Unidos. Entonces, en los próximos días tenemos dos fenómenos que tienen que ver con el rinde que van a obtener los cultivos, que son, en el caso del maíz, directamente proporcional a las lluvias que va a obtener en época de floración, y en el caso de la soja, las lluvias que va a obtener en la época de llenado de granos. A su vez, también tenemos que ver qué es lo que pasa con el comportamiento del tiempo previo, es decir, cómo viene Estados Unidos con respecto a los años anteriores, si las reservas hídricas son buenas, si no hay sequía. Los americanos, lo bueno que tienen los norteamericanos es que miden todo.
Acá en Argentina también se está empezando a medir, pero bueno, ellos publican con fines estadísticos y con todo tipo de fines para las proyecciones, lo que es el monitor de sequía, ese monitor de sequía norteamericano, que cualquiera lo puede consultar, hoy nos muestra que no hay problemas hídricos en Estados Unidos. Y el comportamiento del tiempo para los próximos días, o para la época clave, me indica que la temperatura va a estar entre normal y por encima de lo normal, y las lluvias igual, entre normal y por encima de lo normal. Por lo tanto, esta da la esperanza de que la cosecha en Estados Unidos sea récord. Esto es una señal de alerta para los precios, entonces aquel productor que todavía no tomó coberturas, y en este escenario en donde podría ser buena la producción de granos en Estados Unidos, puede hacer caer los precios también en Argentina. Por lo tanto, aquel productor que va a almacenar su soja, por ejemplo, pensando en que una baja de las retenciones o una mejora en el tipo de cambio puede hacer de que los precios suban en pesos, bueno, yo lo que le diría es, por lo menos compre un seguro por si baja, porque en definitiva debería proteger su capital, que es el esfuerzo es el fruto del esfuerzo de todo un año de trabajo, ¿no? Por último, Juan Masquetón, ¿cuál sería el tipo de cambio más conveniente para el productor hoy, teniendo en cuenta el valor del dólar? Para todos el mejor tipo de cambio debería ser único, o sea, deberíamos tender a una unificación del tipo de cambio en una situación de equilibrio, o sea, este tipo de cambio híbrido o este tipo de cambio blend, como dicen, en el cual hay un 20% de dólar de contado con liquidación y un 80% a BNA, Banco Nación Argentina, hizo, por ejemplo, que una escapada de los tipos de cambio alternativos contado con liquidación le dé más capacidad teórica de pago a los exportadores y paguen más. O sea, esto genera distorsiones. Estas distorsiones que se están generando se ven en los precios de mercado, por lo tanto, lo que yo creo que un tipo de cambio unificado, sin tantos sobresaltos y reglas claras, le permitirían no solo al productor, sino al industrial y a la gente de a pie trabajar de una manera más ordenada y mejor, ¿no? O sea que si alguien me pide qué tipo de cambio es el mejor, yo creo aquel que sea previsible y que no tenga tantas distorsiones con respecto a un solo tipo de cambio o a un tipo de cambio único, ¿no? Y hoy el productor está pidiendo un dólar, ¿a qué valor para poder vender y decir, bueno, esto es lo que realmente me conviene? Yo creo, yo creo que el productor agropecuario no pide tipo de cambio, sino que pide reglas claras, ¿no? Y reglas claras y menos retenciones. Hay que tener en cuenta que también menos retenciones van a implicar mayor impuesto a las ganancias. El productor pagaría de eso su impuesto a las ganancias y en definitiva para las provincias esto sería mucho mejor porque el impuesto a las ganancias se coparticipa y las retenciones no. Sería sacarle un poquito de billetera, por decirlo de alguna manera, al gobierno nacional y que se distribuye en las provincias, sobre todo en aquellas que son productoras.